eh, qué es la costumbre, y así sucesivamente algo, la costumbre, en qué costumbre, y así sucesivamente para de esa manera poder para poder, una palabra, ser concreto, eficaz y no que se le termine el tiempo. ¿Qué otra cosa? Por otro lado, bueno, ahora vamos a desarrollar un poco cuáles son los temas principales, porque ahí me decían, ¿qué van a tomar? Y bueno, yo diría, por ejemplo, ¿a qué hora es el parcial? Ya le voy a decir, es a las 13 horas y dura 2 horas, ¿no es cierto? Por eso el tiempo es muy mal, jueguen, no sé, si no saben una pregunta, antes que vayan a la otra, y si no saben una, vayan a la otra, pero no pierdan mucho tiempo, no comiencen a perder tiempo, eh, porque si no, se le va todo el tiempo. ¿Qué es lo que por ahí aconsejo yo? Dejen yo no sé si les conviene dejar el práctico para el último y desarrollen la teoría, porque se quedan, el año pasado, ¿qué ha pasado? Han desarrollado el teórico y cuando han pasado 1 hora y media para desarrollar el práctico y le han quedado casi nada para el teórico. Entonces, le aconsejo que desarrollen primero el práctico y después el, el teórico. Ahora bien, me preguntan ustedes, si quieren, comencemos a desarrollar un poco qué es lo que vamos a tomar, ¿no? Todo lo que va en clase, sobre todo. No sé si querés interrumpirme por ahí, Ignacio. No hay Sí, ningún problema. perdón, preguntan si es igual para contadores y licenciados el parcial. Yo creo que los licenciados no hacen práctico, ¿no? Yo creo que sí, que es igual para todos, ¿o no? Es igual yo creo que sí, después yo creo que después nos rinden el final, creo que los licenciados nos rinden práctico y rinden solamente el teórico. Claro, en el final sí, pero ahora en esta instancia Eh, sí. sí. Eh, Después me preguntan, ¿tienen que estar desarrolladas la totalidad de las preguntas o hay algún margen, profe? Y bueno, tienen que estar desarrollados por lo menos en gran parte del teórico y gran parte del práctico. Yo no les puedo decir que tienen que estar, pero por ejemplo, traten de desarrollar lo máximo. A ver, si no pueden, contesten, que sean concretos. O sea, si ustedes son concretos, pueden hacerlo a todo, ¿no? No se pueden, porque por ahí se pueden escribir una pregunta y no terminan nunca con la pregunta, y supongamos que son 4 preguntas del teórico, y comienzan a desarrollar teoría en práctico, sean concretos, ¿no? Comienzan a desarrollar todo un tema teórico cuando tienen que ser muy conciso. Son preguntas hacia el hueso, digamos. En general, se pueden responder en pocas líneas. No necesitas tener tanto desarrollo. Y lo que sí hay temas que no pueden, por más que desarrollen todo lo otro, por ahí la profe hace mucho hincapié en algunos temas que si no saben responder mora o hay un error muy grave en eso, bueno, no lo aprueban o obligaciones. Hay ciertos temas que, bueno, son troncales. Preguntan si se rinde con código. Sin código. Va a ser sin código. La cuestión es que va a ser sin código porque van a ser preguntas muy puntuales, muy teóricas. Entonces, no les vamos a pedir que definan cosas del código o artículos del código, sino son
preguntas más bien conceptuales. Por ejemplo, como yo les dije, o sea, conceptuales, pero eso va a demostrar si ustedes pueden razonar y pueden desarrollar con sus palabras, si pueden entender con sus palabras lo que nosotros hemos explicado. Por eso es muy importante que el doctor Ignacio, van a ver que cuando terminemos la clase, le va a dejar subido un cuestionario, un múltiple choice de 40 preguntas. ¿Para qué le va a servir ese múltiple choice? Para poder razonar y al momento usted lo va a hacer mucho razonar porque le va a tener que poner verdadero o falso, cuál pregunta es la correcta. Pero léanlo a conciencia para que vean, yo les diría que ahora lo vayan viendo, vayan estudiando cada pregunta. Esas preguntas van a ser las que vamos a tomar. Acá están en forma de múltiple choice. Pero esas 40 preguntas, una de esas 40 preguntas van a surgir de las 5 o 10 preguntas que le vamos a hacer o relacionadas a esa pregunta. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos vamos a extender a cosas muy pequeñas, sino a conceptos básicos. ¿Qué quiere decir conceptos básicos? Por ejemplo, comencemos a desarrollar lo que es el punto en el programa. Si quieren, no sé si querés subir el programa o cómo quieren que hagamos. Yo me voy acordando, o si querés ver querés que vamos desarrollando con programa, Ignacio. A ver, ahí lo bajo, lo busco. Pasa que si comparto pantalla no voy a poder admitir a la gente. Bien, la admito yo, cualquier cosa. Dale, bueno. Estoy compartiendo, ¿no? Sí, estás compartiendo. Espera, no se me descargó. Ahí estamos viendo el programa. Bien. Vamos a la parte, ahí está, vamos a la primera parte. ¿Yo qué haría? ¿Qué es lo importante de acá? Si tienen para señalar. Acá vamos a ir al derecho. Acá tienen que decir qué es el derecho. Es un orden social justo. Nada más. Y ahí pueden agregar muy, muy conciso. No le pedimos más. O sea, vean la definición que hemos dado. Y ahí pueden hacer la definición, la distinción entre derecho público y derecho privado. ¿Qué es el derecho público y qué es el derecho privado? Lo que hemos visto. Entonces, el derecho público es cuando interviene el Estado con imperium y el derecho privado es cuando es el derecho en donde intervienen los particulares, en un plano de igualdad. En el derecho público encontramos que es el Estado con imperium, donde lo que se preserva es el orden público, donde se preserva, donde está la cosa pública, no da para más, o sea, lo que hemos dado en clase. Y después ustedes, por ejemplo, rama del derecho público y rama del derecho privado, capaz que les preguntemos cuáles son las ramas del derecho público, y ahí tienen que decir el derecho administrativo, el derecho constitucional, 2 palabras para cada uno, que es el derecho público, el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho internacional público, y en el derecho privado ahí tienen que hablar del derecho civil y comercial, el derecho laboral, el derecho minero, el derecho agrario. Entonces, nada más, no da para más. Después, fuentes del derecho, y ahí tienen que hablar cuáles son las fuentes, sobre todo fuentes formales y fuentes materiales. ¿Cuáles son obligatorias? ¿Cuáles de estas fuentes son obligatorias y cuáles no son obligatorias? Y de ahí, dentro de la fuente, como causa, del origen del derecho, ahí tienen que hablar de la ley, ahí podemos hablar qué es una ley imperativa o de orden público, qué es una ley supletoria. Sepan bien qué es una ley imperativa o qué es el orden público, qué es una ley supletoria.
ley en sentido formal, en sentido material, muy cortitos. Clasificatoria, y ahí en la clasificación, leyes imperativas, leyes supletorias, y creo que hay otra clasificación también, pero no nos extendamos en 5 clasificaciones, con que sepan 2 clasificaciones está perfecto. Y dentro de las leyes, cuando hablamos de ley, ¿cuál es la ley más importante? La pirámide de Kelsen, que es la Constitución, los tratados internacionales, después llegan las leyes del Congreso, después están de las leyes del Congreso están los decretos del Poder Ejecutivo, y así se van bajando, pero todas se tienen que amoldar a la Constitución Nacional. Creo que todo esto, hay clases grabadas de esto, hay clases, Ignacio. No, yo creo que de esta primera parte, de esta unidad no hay clase, pero están subidos los... Tenemos PowerPoint de esto, ¿no es Sí, 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 cierto? hay. También el título preliminar, a veces pregunta También el título preliminar, que los eso, modos, sí, la vigencia de las leyes, eso también. la eficacia temporal. Preguntan, ¿no? Sí, Yo me acuerdo, no sé si tenés por ahí no lo tengo yo el cuestionario del año pasado, no, pero el año, en algún año sí preguntaron la eficacia de las leyes, cuándo comienzan a ser obligatorias, bueno, como el proceso de formación de las leyes y esto de la eficacia temporal, artículos 6 y 7 del Código Civil, eso sí es importante. Eso, ¿qué dice el título preliminar? Creo que el artículo 1 del Código Civil, que hoy me han preguntado también cuáles son las fuentes, creo que está en el Código Civil. Sí, fuentes, En artículo 1, fuentes y aplicación. eso, que ahí están, vean bien eso, fuerte de aplicación, que eso creo que lo dio la doctora González Prada cuando ha dado título preliminar. Sí, Eh, sí, sí, sí. creo que dio eso en el título preliminar. Sepan bien, vayan anotando. Ahí me dicen si se dio, porque hay un PowerPoint de título preliminar. Sepan Sí, sobre todo el artículo 1 y también de entrada, desde cuándo tienen vigencia las leyes también, y de principio de retroactividad, y desde qué fecha. Creo que el artículo, no, fíjate ahí, no, 6. 6 es el 6. artículo 6 del Código Civil. No, el cinco es la vigencia y el 6 el modo de contar los tiempos en el derecho. Eso también preguntamos por ahí, le van a preguntar desde cuándo entran en vigencia las leyes. eh, y creo que principio de retroactividad, creo que artículo, no sé, por ahí. 7, la eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto Profe, retroactivo. Sí, ¿puede hablar un poquito de eso, de esos dos temas? ¿de cuál? Bueno, de esos artículos que nombró que lo dio la profesora González de Prada, de la temporalidad o de la aplicación de las leyes, de cuándo se aplican. Bien, bien. Eh, yo voy a comenzar y vos también haceme por atrás, fíjate si me estoy omitiendo algo, Nacho. Dale. En realidad, porque no estoy con el Código Civil, pero te lo voy a ir diciendo. El artículo 6 habla de cuándo entra en vigencia las leyes. Acá vos has visto que cuando viene la legislatura, una vez sancionada la ley, la promulga el Poder Ejecutivo. Y al promulgarla el Poder Ejecutivo, lo que dice es que entran una vez que la tienen que publicar. Y una vez que la publican, una vez publicada, si no tiene un plazo, entra en vigencia al 8º día de su publicación. O sea, que acá lo que ustedes tienen que saber es de cuándo se torna obligatoria una ley. Por lo tanto, para que tenga, se presuma conocida y entre en vigencia, tienen que pasar, si no dice nada la ley, tienen que pasar 8 días desde su publicación. ¿Dónde se publica? En el boletín oficial. Eso hablamos entonces en la parte preliminar de cuándo son exigibles las leyes. Y después el artículo siguiente, creo que es el principio
las leyes no se pueden aplicar para atrás, siempre tienen vigencia para adelante, o sea, hay un principio que se llama de irretroactividad. No podés aplicar una ley a situaciones que ya han pasado. Retroactividad quiere decir para atrás. Vos no podés aplicar los efectos de una ley para atrás nunca. Entonces, lo que te pueden decir en el parcial de cuándo, que es el principio de retroactividad. Vos tenés que decir que las leyes tienen efectos para las consecuencias futuras o para los efectos jurídicos desde la publicación para adelante, pero no pueden ser aplicadas para atrás, salvo en materia penal, donde esta ley sea más benigna para la persona que se encuentra imputada o se encuentra condenada. Si es más benigna, sí se puede aplicar para atrás, pero nunca se puede conculcar o se pueden violar derechos adquiridos en vigencia de otra ley. Perdón, y también para agregar el proceso de formación, por ahí preguntan, obviamente esto interviene el Congreso, el Poder Legislativo, con intervención después vieron cómo está pasando ahora con esta ley de bases, que intervino la Cámara de Diputados, pasa al Congreso, eventualmente va a pasar al Ejecutivo, que tiene la posibilidad de promulgarlo, ¿no? Si no sucede eso, bueno, tengan en cuenta que intervienen tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo en el proceso, ¿no? Incluso el Ejecutivo puede vetar la ley. Esto que mi ley dice que eventualmente si es que se modifica la ley de movilidad jubilatoria o este último proyecto, él lo vetaría. Bueno, tengan en cuenta que interviene también en este proceso. Bueno, en relación a los intervalos del derecho, ¿qué quiere decir? Comienzan a partir de las 12 de la noche, o sea, a las 0 horas. Por ejemplo, los efectos, los días se cuentan por días en corridos. Y cuando hablamos de intervalos del derecho, quiere decir que la ley entra a partir de las 0 horas del día, por ejemplo, del octavo día, comienza el octavo día, el último día, y a las 0 horas tendría que ser que cuando comienza el noveno día, ahí comienza a tornarse obligatoria esta ley. Después, ¿qué más dice de esto? En los plazos fijados en hora, contar, a ver, eso es lo más importante. El modo de contar los intervalos de derecho es el siguiente. Día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche, de las 0 horas, lo que yo le decía. En los plazos fijados de día, contar una determinada, de uno determinado que excluye el cómputo. Bueno, no, lo principal es eso, chicos. No, acá no vamos a entrar, por eso le digo, no vamos a entrar muy a detallar muchas cosas que es propia de estudiantes de Derecho. Acá lo importante es que ustedes sepan que corre de medianoche a medianoche y son días corridos. Sí, que no les van a aplicar una ley que no estaba vigente, se rige para el futuro siempre, salvo en materia penal que sea, como les decía el profe. Bien. No, de eso me parece que... No, de eso no vamos a preguntar más de estos. A los 8 días de publicado, sí, Rosario, a los 8 días de publicado. ¿Qué otra cosa? Acuérdense que el Código Civil, por ejemplo, se sanciona y no empieza a correr la ley que aprueba el Código Civil y Comercial establece su entrada en vigencia posterior, ¿no? Entonces puede ser, o si no se dice nada, a los 8 días, y si no, cuando la ley diga cuándo empieza a entrar en vigencia. Claro, si la ley dice da otro plazo, es el plazo que establece la ley también. Hay muchas veces que la ley también te establece 30 días, 60 días de cuándo va a entrar en vigencia. Por ejemplo, cuando el Código Civil y Comercial creo que se promulgó como ley el 7 de octubre del 2014. El 7 de octubre de 2014. ¿Saben cuándo entró en vigencia? En el 2015. Así es, el Bien. 1 de agosto, la ley, así, el 1 de agosto del 2015, o sea que ha quedado, miren. Supeditado a estudiarlo. ¿No? Profe,
Le hago una consulta más. En el caso penal, usted dijo que una ley se podría aplicar hacia atrás. Sí, en la medida que beneficie al condenado, a la persona, o sea, en la medida que nunca se puede para atrás, pero sí en la medida que sea más benigna para el condenado o para la persona que se le hace imputado. Por ejemplo, que muchas veces, a ver, yo estoy condenado, supongamos, por haber, antes el aborto era un delito. Y supongamos que yo estoy condenado por haber practicado un aborto. Y ahora se despenalizó el aborto y yo estaba condenado. Entonces, como me beneficia, yo no voy a seguir condenado porque ha dejado de ser delito. Entonces, yo que ya estaba condenado porque me habían imputado por el delito de aborto, ahora se despenalizó, entonces se puede para atrás practicar. No sé si soy claro en forma retroactiva. No voy a seguir condenado. Sí, profe, está clarísimo. Sí. Gracias. Pero en materia civil, no, en la medida que sí puede, salvo la ley, puede prever algunos casos, pero nunca se puede violar derechos adquiridos. Perdón, y del título preliminar, de pronto se puede consultar el tema de los principios de buena fe, abuso del derecho, orden público, esto que, bueno, rige todo el derecho privado, que está en el título preliminar. Puede ser que la doctora le pueda, en la doctora González Prada, cuando dio el título preliminar, habla de los principios. Ahí es lo que dijo tal el principio de buena fe, definan qué es la buena fe, qué es el abuso de derecho, abuso de posición dominante, creo que también está por ahí. Sí, el 11. Después tenemos El orden público. el orden público, también muy importante. Pueden hablar de estos principios, den una lectura y puede ser que le definan cuáles son, enuncies 3 principios del título preliminar. Entonces ustedes van a decir el orden público, la buena fe, también la prohibición del abuso de derecho, que es el orden público también, bueno, esto lo dio la doctora González Prada también, que le puede preguntar esto en relación al título preliminar. O sea que tenemos cosas importantes también, o sea, fuente en el artículo 1, la fuente del derecho, los principios en el artículo 9, 10, 11, 12. Después, desde cuándo comienzan las leyes, desde cuándo son obligatorias, que lo han visto en el artículo 7, el principio de retroactividad y retroactividad. Modo de contar los intervalos es desde cuándo son obligatorias las leyes, cómo se cuentan, que eso no lo tomamos nunca, pero sí la vigencia de las leyes. Y después de los derechos y los bienes, de pronto se les puede consultar sobre, bueno, los bienes y cosas que ya cuando vean el objeto del patrimonio lo ven. Volvemos acá, ¿no, Sí, Ignacio? sí, Volvemos. se vuelve. Sí. Lo que sí por ahí pregunta sobre esta parte, que son los derechos, las comunidades indígenas, que lo vimos, pero también sepan, les recomiendo ahí que lean, que escuchen para este tema, vean la clase que está grabada, ¿no? De la Sí, está doctora subida la González clase de Prada. este año, que la profe es experta en ese tema y es un tema que suele preguntar. Así que vean, escuchen, tómense en su tiempo para ver esa clase y ahí saquen sobre que también me ha dicho que va a ir una pregunta sobre las comunidades indígenas.
Los ¿Qué le derechos puedo sobre el decir? cuerpo humano también a veces pregunta esto que no. Sí, lo que quiere decir sobre el cuerpo humano, que también lo vemos un poco también en la parte más adelante, pero lo que quiere decir es que no se puede disponer del cuerpo en forma comercial, pero sí vos podés disponer de tu cuerpo por motivos terapéuticos, científicos, humanitarios. Estamos hablando sobre la donación de órganos, sobre todo, que está muy relacionada con la donación de órganos, o a veces donde vos no podés comercializar tu parte de tu cuerpo. Sí, por ejemplo, el pelo, a veces hay cosas que no hacen a la integridad física. Pero a lo que apunta es que el cuerpo humano es indisponible y vos podés disponer de parte de tu cuerpo, de tu integridad, en la medida que sea con fines, en que no sean fines comerciales, sino científicos, humanitarios, familiares, y acá vamos también lo que, a los actos del cuerpo. Está prohibido cualquier actos que puedan causar un daño, pero cualquier disposición sobre el cuerpo tiene que haber un consentimiento informado. Vos podés donar tus órganos, pero para ello tenés que dar tu consentimiento y en la medida que no sea con fines de comercialización. Esto hace a los derechos personalísimos, que ya vamos a ver más adelante. A lo que vamos es que también está en la parte preliminar, si le pregunta a la doctora González Prada si una persona puede disponer libremente de su cuerpo. No lo puede hacer, salvo con fines humanitarios, científicos, por motivos de salud y en la medida que no sea con fines comerciales. Bien. Y no sea contrario a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. ¿En qué más de la primera parte? Y después vamos a fuentes del derecho, un poco, ya hemos hablado de la ley, y creo que acá está la costumbre también dando vuelta la fuente del derecho es la ley. Déjamelo ahí, está el artículo 1 ahí, hablamos de la ley, y también el artículo 1, como fuente del derecho, la trae a la costumbre. Estas son de carácter, la ley es obligatoria y la costumbre también es obligatoria en la medida que esté prevista en la ley, o sea que la ley se refiere a ellas, o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarias a derecho. Acá cuando hablamos de costumbre tenemos tres clases de costumbre. La costumbre praetenlegen, la segundenlegen y la contralegen. La secundumlegen, Nacho, me haces un aguante, estoy con problemas. Sí. Sí, un poco para... Bueno, lo que decía el profe, lo que son las fuentes, bueno, por supuesto acá habla de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos en los que se aparte, como le decía la pirámide, en donde va a tener, por supuesto, la ley, y acá lo novedoso del código es que incorpora los usos, prácticas y costumbres solamente vinculantes cuando las leyes o se refieran a ellas o sean situaciones no regladas legalmente y siempre que no sean contrarios a derecho, ¿no? Y bueno, esto en cuanto a la ley, ¿no? Y bueno, de esta primera parte me parece que, como les decíamos, es muy importante porque, bueno, Estoy de por ahí... vuelta a cualquier cosa, Nacho, ¿no? Ya Sí, volví. sí. No sé si me veías, sí. No estoy viéndola porque estoy compartiendo, entonces no veo. Sí, volví, porque me he dicho que vos no podés ver nada cuando está ahí. No sé si ha avanzado algo, o sea, Sí, ¿qué? yo creo que, bueno, que las fuentes, bueno, Las obligatorias, capaz que le preguntan cuáles son obligatorias, todas son fuentes del derecho. Sí, todas son fuentes, pero cuáles tienen naturaleza obligatorias, cuáles son de cumplimiento obligatoria, donde
que tienen fuerza vinculante, que son la ley y la costumbre. La costumbre es el artículo 1, que te lo dice clarito, en situaciones cuando la ley se refiere a ellas, y después cuando no está la ley, hay un vacío legal en la medida que no sea contrario a la ley. O sea, que son las únicas, las obligatorias y las no obligatorias, pero importantísima, es la jurisprudencia, sepan que la jurisprudencia y la doctrina. Perfecto. Yo de ahí no sé qué más hay de, bueno, y por supuesto que el derecho, lo que pregunta generalmente siempre la doctora, que es el derecho, el derecho objetivo y el derecho subjetivo, y dentro del el derecho positivo, dentro del objetivo y subjetivo, y la diferencia entre el positivo y el natural. Y dentro del positivo siempre la doctora le gusta preguntar el vigente y no vigente, que hoy hablamos algo de eso. Sepan siempre que está dentro de la clasificación, o sea, el objetivo, subjetivo, positivo y derecho natural. Y dentro del positivo, el vigente y el no vigente. No sé si algo más por ahí que más... Me parece que de esto... lean el título preliminar, no son muchos artículos y es como básico para todo lo otro. Bueno, después la teoría de la relación jurídica, vamos a entrar ahora a la unidad 2, que ya entramos a algo más dinámico. Cuando me dicen, ¿qué es la teoría de la relación jurídica? No hay ninguna teoría. Cuando hablamos es lo que no preguntamos, pero la teoría es cuando la relación, hacemos la diferencia entre la relación social y la relación jurídica. La relación social es una relación que no tiene consecuencias jurídicas. Ir a tomar un mate, conversar, juntarse en el parque, ir a andar en bici, correr. En cambio, que la relación jurídica es la relación que tiene efectos jurídicos, que es captada por el derecho y tiene consecuencias jurídicas. Entonces ahí tienen, no sé si preguntamos mucho, y ahí tienen que hacer la diferencia entre derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. Dentro de los patrimoniales están los reales, los personales y los intelectuales. Acá más que nada en esto entramos directamente a cuáles son los elementos, que los elementos son la persona, el objeto y la causa. Cuando hablamos de persona, ahí ya comencemos a desarrollar que tenemos dos clases de personas, o sea, la antonomasia y la persona humana, y después tenemos la persona jurídica. Y acá dentro de la persona humana, le podemos preguntar desde cuándo comienza la existencia. Bueno, eso, me he cansado de hablar, no voy a entrar de vuelta, que siempre comenzamos de la concepción, para que una persona sea considerada persona, no persona, sino para que considere que siempre ha existido esa persona, debe nacer con vida, pero se considera persona desde la concepción en la persona, iba a decir en el seno materno, pero se me había acostumbrado cuando yo estudié, no sé si vos, Nacho. Sí, a mí se me escapa también. Iba a decir en el seno materno, que siempre decíamos así, y había un vacío legislativo porque muchas son concebidas in vitro, pero todavía decimos que hay vacíos legales, porque bueno, no voy a entrar, que no preguntamos eso, pero bueno, esto en cuanto a qué pasa con los gametos que quedan ahí dando vueltas, congelados, todo un tema. Y bueno, capacidad de derecho, capacidad de ejercicio. Sí, pero antes son los atributos, están los derechos de la personalidad. Los derechos de personalidad que comenzamos a hablar del artículo 32 en adelante, que hacen a la persona misma, el derecho a la vida, el derecho a la imagen, el derecho a la dignidad, que hemos comenzado, hacen derechos que hacen a la persona por ser personas. Capaz que le podemos preguntar cuáles son los derechos de la personalidad. Entonces creo que en 32, creo, Nacho... 51 y siguiente. Exacto. La persona... ahí está el 51 y 52, perdón, 32. Y acá estamos hablando de los derechos personalísimos. Y acá es la inviolabilidad de la persona.
en primer lugar, tiene el derecho a la dignidad, el 51 y 52. La persona tiene el primer derecho que tiene la persona, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a expresarse libremente, el derecho a la imagen. Y acá encontramos varios artículos que hacen a la persona en sí. Entonces, nadie puede, cuando hablamos de dignidad es un término amplísimo, amplísimo, que está muy bueno porque nadie puede ser lesionada a su intimidad, a su honra, a su imagen, a su identidad, y cualquier forma que se menoscabe la dignidad, y cualquier menoscabo tiene derecho a que se le repare, ya sea la reparación de los daños sufridos como consecuencia de esta violación a la persona. Y bueno, y ahí tiene un poco el derecho a la imagen, nadie puede reproducir la imagen de una persona, y de ahí lo que hemos hablado de que la persona necesita el consentimiento de la persona para cualquier acto que pueda afectar la integridad física de esta persona, o sea, el consentimiento informado, que un poco hemos hablado ya, que está relacionado con el artículo 7 también, no me acuerdo cuál es, no sé, 7, 8, 16 de los derechos sobre el cuerpo humano. Sí, el 17. Más que nada, esto es el derecho de la personalidad. Y después, lo que sí siempre pregunta son los atributos de la persona. ¿Cuáles Que no son son los lo mismo, eso sí, ella siempre hace mucho hincapié en que no es lo mismo los derechos de la personalidad que los atributos, como decía el profe. Son dos cosas distintas. No sé, ahí si querés desarrollar los 4 atributos, Ignacio, no sé si, o comenzar por capacidad. Sí. Sí. Tenemos la capacidad que puede ser de hecho o la capacidad de derecho. Decimos que, digamos, los atributos es el nombre compuesto por el nombre y el apellido, el estado que es la posición que ocupa una persona no solo en la relación de familia, sino en la vida misma, la situación de hijo, de esposo. El domicilio, recuerden la diferencia de los distintos tipos de domicilio, el domicilio legal, el domicilio especial, que es aquel que se constituye en un contrato, o por ejemplo, hoy en día el Código Civil regula el domicilio electrónico como una posibilidad. Nombre, apellido, a ver, veamos en el programa, acá te habla de, dos atributos, y pone la capacidad. La capacidad, y tienen que distinguir capacidad de hecho y capacidad de derecho. Como Siempre va a preguntar la doctora de a eso. un grupo le toca capacidad de derecho, a otro grupo capacidad de derecho, de hecho, de ejercicio, digamos. Bueno. Y ahí les puede preguntar cuáles son las limitaciones. Ahí, por ejemplo, en capacidad de derecho, usted tiene que poner que es la capacidad de ser titular de la capacidad de ejercicio, es para ejercer por sí mismo los derechos. La capacidad de derecho es para ser titular de derecho. Y ahí van a decir quiénes tienen limitaciones en de hecho y de derecho. Entonces, ustedes ahí tienen que poner cuáles son las incapacidades. Y ahí tienen que poner las personas por nacer, los menores de edad y los declarados incapaces por sentencia. Y ahí, dentro de los menores de edad, tienen que hablar para los actos lícitos e ilícitos entre en los 13 años y los 18. Y los 10, pero están para los actos lícitos los 13 y los 10 los lícitos, o al revés, no me acuerdo muy bien ahora. Sí. Y la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Y ahí lo que le podemos preguntar es que si son plenamente incapaces los menores. Y no, ahí vean que a medida que van creciendo van teniendo cada día más aptitudes. El Código Civil le va dando más aptitudes para realizar actos por sí mismos sin que se necesite la autorización o la representación de los padres. Por ahí le podemos preguntar qué actos puede llevar a cabo un menor. Y bueno, un menor puede ser testigo, lo pueden llamar para que
para que pueda atestiguar en un juicio o para ver a un menor también, para ver qué es la conveniencia de un menor en un caso donde implique, por ejemplo, en la separación de los padres, para ver con quién puede convivir, se lo tiene que escuchar al menor también, o sea que tiene que ser oído en todo proceso. Después, entre los tres, tenemos los adolescentes, tenemos los menores y los menores adolescentes que van entre los 13 y 16 años, hasta los 10, tienen aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que nos resulten invasivos, o sea, ya a partir de los, se pueden tatuar si no necesitan la intervención de los padres. Si son en tratamiento invasivo, sí necesitan el consentimiento de sus progenitores. ¿Y qué es la emancipación? La emancipación es cuando antes de los 18 años alcanzan la mayoría de edad. Y eso es cuando, por ejemplo, con motivo del matrimonio. O sea que ellos pueden, si celebran matrimonio antes de los 18 años, quedan emancipados, pero con ciertas limitaciones, que por ahí le pregunta a la doctora, ¿cuáles son las limitaciones? Que no podrán disponer no podrán disponer de los bienes que recibieron a título gratuito hasta tanto en cuanto alcancen los 18 años de edad. Perdón, y cuando vean incapacidad o capacidad de derecho, en el artículo 22 anoten el artículo 1002, que es el que refiere si les piden ejemplos de incapacidades de derecho, las que establece la ley. Bueno, ahí pueden ver de los funcionarios públicos, los jueces, los abogados, que son, bueno. Las limitaciones, sí. Que pueden, bueno, a veces pide ejemplos de capacidades o incapacidades de derecho. Anoten al lado del artículo 22, ver artículo 1002. Bueno, como para eso. Sí. Claro, la incapacidad de derecho es, en la incapacidad de derecho, lo que se protege es a la persona incapaz, porque no tiene un entendimiento, un discernimiento. Acuérdense, cuando hablamos de acto y hecho jurídico, hablamos de discernimiento. Y cuando hablamos de incapacidad de derecho, se protege al titular, no se protege a la persona titular de derecho, sino que por una cuestión de moral o para proteger a los terceros, se le impide que sea titular de derecho. Por ejemplo, como ha dicho el 1002, un juez no puede adquirir un bien que es motivo de litigio en un expediente donde él tiene intervención. Vamos más rápido porque me parece... No llegamos más. Sí, no llegamos más. A ver. Bueno, entonces, esto de estados contables también, la prueba de la unidad número 2. Obligados a llevar contabilidad de estados contables, el artículo 330 y la prueba que tiene el valor de la prueba. Bueno, lean el artículo 330, que es muy importante, y cómo deben ser llevados los libros de comercio, los libros contables. Ahí está persona jurídica. Sí, persona jurídica también. Sí, lo importante acá de persona jurídica, si es lo que le podemos preguntar más que nada, es el principio de inoponibilidad de la persona jurídica. En principio, ustedes tienen que decir que las obligaciones contraídas por las personas jurídicas no responden quienes las dirijan o administran. O sea, que no se confunde el patrimonio de la persona jurídica con los miembros o quienes la dirigen o administran. Pero cuando quienes la dirigen o administran actúan en fraude a la ley, a la moral, a las buenas costumbres y se valen de la persona jurídica para defraudar a terceros, en ese caso no podrán ampararse en la inoponibilidad de la persona jurídica y van a responder solidariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio no se confunden los patrimonios, eso lo podemos preguntar. Sí. No sé si eso, pero si una persona se vale de una persona jurídica para defraudar a terceros, en ese caso va a responder con su propio patrimonio.
Claro, creo que habían visto el fallo de algunos, bueno, de una sociedad conyugal en donde había una situación entre los cónyuges que habían, bueno, utilizado esta situación de la persona jurídica para burlar a acreedores, entonces, bueno, esto resultaban, no era aplicable, no podían ampararse de ese beneficio de la separación de patrimonio. Bueno, después está la clasificación que no, bueno, Sí, pública y privada, eso que es lo una leen, no serie. es tan Sí, complejo. sí, sí, no es no es tan complejo. Eh, y después, bueno, ya hemos hablado de domicilio, Sí. de lo otro. Lo importante es acá entonces de la persona humana es capacidad de hecho de derecho, los menores y quienes representan a los menores son los padres, y cuando se alcanza la mayoría de edad, a los 18 años. Y la emancipación por matrimonio, que le da todos los derechos, tienen pleno derecho, salvo, ahí tienen que poner los bienes recibidos, no podrán disponer de los bienes recibidos a título gratuito hasta los 18 años. Después le puede preguntar qué otra cosa puede hacer un menor, y con título habilitante también, un menor que tenga un título con título habilitante que le permita trabajar, no necesita la autorización de los padres, y todo lo que adquiera puede administrarlo libremente con la plata que gane de ese título Y habilitante. el principio de la capacidad progresiva de los menores, esto que van, Sí, bueno, se va avanzando en la capacidad, que no es que antes el concepto era capaz a los 18, a partir de los 18 incapaz para antes, ¿no? Ahora se analiza, se escucha al menor, se le da intervención, bueno, eso es muy importante, este principio de la capacidad progresiva que está en todo el Código Civil. eh, Eso, sí, y sí, bueno, y sí. contabilidad me parece de acá. Claro, la contabilidad acá está muy relacionada con las personas jurídicas, porque dice uno de los obligados, toda persona jurídica tiene que llevar contabilidad, y ahí casi querés hablar un poco. Sí, bueno, cómo tiene que llevar la contabilidad, cuáles son los libros obligatorios, bueno, que tienen que ser ordenados, tienen que ser rubricados, tienen que estar encuadernados, por el tiempo que se tiene que conservar. Y bueno, y el 330, que me parece que es de lo más importante, la eficacia probatoria, esto de prueba en beneficio de quien lo lleva, a los libros en debida forma, ¿no? El 330, anótenlo, háganle un signito de, de- de exclamación para, bueno, tenerlo bien claro eso por la eficacia probatoria que tienen. Porque al ser instrumentos privados que los llevo yo mismo como comerciante, ¿quiénes están obligados a llevar la contabilidad? ¿Quiénes tienen, bueno, quiénes se encuentran obligados, ¿no? Y acá te dice el artículo 320, están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada en forma, digamos, esta situación de como empresa, ¿no? Organización, empresa, como si yo vendo 2 chicles, no, evidentemente no voy a llevar una contabilidad. Pero bueno, esto es la contabilidad obligatoria y voluntaria también. Y la eficacia probatoria. Me acuerdo de la eficacia probatoria, porque capaz que le dan un caso, Sí, un eso fallo, siempre. sí, en un fallo donde le vendía combustible, creo, y después Sí, no le pagaron, y había emitido factura el proveedor, entonces tenían todas las facturas emitidas, y entonces el cliente negaba que no debía, que le había pagado, todas las facturas estaban pagadas. Entonces, la estación de servicio creo que ofrece su contabilidad, y uno de los libros que se llama el libro diario, y parece que en el libro estaban asentadas todas las facturas, en todas las ventas que habían hecho, y que no estaban impagas. Y cuando se han ido a ver el libro del contrario. del contrario, era un desastre. Entonces dice, mira, acá los libros está probado de las ventas que se han hecho, la salida del producto con las facturas, y están todas concomitantes, pero no se prueba en los libros del deudor, no está sentado, no lo lleva en legal forma. Por lo tanto, hay una presunción, si vos no llevas los libros y el otro lo lleva en forma, juega en contra del deudor, ya que el acreedor tenía los libros en contra y prueba de la emisión de la factura y de la salida del producto. Claro. O hay otro fallo que también creo que lo vimos este año, que era una situación idéntica, pero que cuando aporta sus libros sí estaban los asientos, pero no tenía
las facturas y, bueno, la documentación respaldatoria adecuada. Entonces no eran llevados en debida forma. Es una presunción lo que decía, vean, entonces eso es importante, siempre vamos a tener un fallo, capaz que hay un fallo sobre el libro de comercio, entonces usted tiene que explicar, no se extienda mucho, en 2 palabras, qué es lo que dice el Código Civil, por qué juega en contra, y usted tiene que poner cuáles son los artículos violados del Código Civil. Bueno, sigamos un poco. Perfecto, sí. Bueno, eso en la unidad número 3, 2, bueno, comunidades indígenas, como le decía el profe, comunidades, bueno, propiedad comunitaria, vean el power de la profe González de Prada, porque una pregunta sí o sí hay de eso para ambos grupos. Después, bueno, el objeto de la relación jurídica, lo que veíamos, la diferencia entre cosas y bienes. Ahí que preguntamos, no sé, no me acuerdo mucho que preguntamos un poco. Acá lo que, no sé si Y acá se vuelve a repetir lo de la propiedad originaria y la propiedad comunitaria. bien. El patrimonio como garantía común de los acreedores. Esto que, bueno, la diferencia entre cosas y bienes. Y cómo se... Esto ahí nos vamos a título preliminar. Acuérdense, el artículo 18 habla de las comunidades indígenas y los bienes y las cosas, ¿no? Esto de la energía y las fuerzas de la naturaleza, por ahí pueden ser equiparables a las cosas. Entonces, bueno, eso por ahí puede haber algo que pregunten. En comunidad, a ver, voy a ser profe, las asociaciones civiles que suelen tomar. Que yo me acuerde en asociaciones civiles que tienen que decir desde cuándo comienza su existencia, de Sí, que la son autorización para aprobadas, funcionar. que es desde que son aprobadas por el Estado, o sea, desde que hay una resolución que las aprueba por el Estado. ¿Qué otra cosa? No tienen fines de lucro, tienen que tener un estatuto. Como el estatuto, quiénes son los órganos que las representan, que tenemos el órgano de gobierno, el órgano Control. de administración, el órgano de control, el órgano de gobierno de la asamblea, el órgano el órgano de gobierno de la asamblea, el órgano de administración de la mesa ejecutiva o la comisión directiva, el órgano de control puede tener el tribunal o la de fiscalización. Sí. Pero después, ¿qué otra cosa? Después tienen que tener patrimonio propio, no tienen que tener fines de lucro y el objeto tiene que ser objeto, ahí lo dicen, que no sean contrario Al interés general. interés general, al orden público, las buenas costumbres, tienen como efecto que no haya discriminación, que sea con fines altruistas, en el bienestar de sus miembros, o sea, que actúan para sus socios. Después nada más de las asociaciones civiles, no nos metemos con fundaciones, casi la definición nada más. Y en comunidades indígenas dice una costumbre puede estar por encima de alguna ley, no puede estar una costumbre. En comunidad indígena habla de más que nada en la propiedad comunitaria, el Código Civil, que habla de una propiedad afectada a estas comunidades originarias, pero no habla de que una costumbre pueda estar por encima de una ley. Sí se respeta las costumbres, pero no puede avasallar una ley. ¿Habrá un ejemplo? No creo que pueda preguntar algo así, no creo. Vean ustedes, sobre todo en que la propiedad comunitaria no es una propiedad individual, sino una propiedad comunitaria que no pertenece a una persona en particular, sino que pertenece a toda la comunidad y deben respetar dentro de esa comunidad, no pueden disponerla, no pueden fraccionarla, no pueden venderla, no pueden hacer un loteo, no pueden distribuirse entre ellos, no pueden explotarla con fines de lucro para cada uno obtener una ganancia. Más que nada eso, no pueden hipotecarla, no pueden prendarla, o sea que está sujeta al desarrollo de esa comunidad. Exacto, a la costumbre, si vos querés decir, de esa comunidad, pero no por encima de la ley. Lo que se protege es esa costumbre, pero no puede avasallar una ley. Lo que hace el derecho es respetar las costumbres indígenas que bajo ningún punto de vista son contrarias a la ley. Estamos respetando la ley respeta esa cultura.
Esa preexistencia étnica que incluso claro. tiene fundamento constitucional. Porque la Constitución en el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica de las comunidades originarias. Después, lo que pueden, los bienes de incidencia colectiva, sepan que no es un bien propio, sino es un bien que hace a la comunidad en general, donde se preserva la cultura, El ambiente, que el no patrimonio pertenece cultural. sí, el patrimonio cultural que no pertenece a una persona, sino a toda la comunidad. Y todos tienen derecho a hacerla valer, a hacerla respetar y a defender los bienes de incidencia colectiva. Por ejemplo, bueno, y después esto sí, siempre la teoría de los hechos y actos jurídicos. Sepan diferenciar siempre que le va a preguntar qué es un acto jurídico y un simple acto jurídico. Un hecho. Acto jurídico y primero el hecho, que no tiene incidencia. Perdón, el hecho jurídico es aquel hecho de la naturaleza que puede tener incidencia, por ejemplo, el granizo que hemos dicho, que puede tener incidencia donde el seguro tiene que responder el daño que causa el granizo. Y después el acto jurídico es cuando hay la intervención de la persona. Y dentro del acto jurídico sepan los lícitos e ilícitos. Los ilícitos son aquellos que son contrarios a la ley. Dolo, culpa, sepan que el dolo que es la culpa. Y después están los lícitos, que ahí tienen que distinguir los simples actos jurídicos que el acto jurídico. El simple acto jurídico, acuérdense que la parte no tiene como finalidad la creación, modificación, extinción de situaciones, relaciones jurídicas, sino que la ley les reconoce esos efectos. En cambio, el acto jurídico es con el fin inmediato de producir nacimiento, extinción, modificación de situaciones, relaciones jurídicas. Y ahí el acto jurídico es un acto voluntario y ahí tienen que hablar de discernimiento, intención y libertad. Sepan siempre que el discernimiento, que es la intención y que es la libertad y que opta a cada uno de estos. Al discernimiento, acuérdense que la madurez es una madurez que tiene una persona del entendimiento. Opta la incapacidad de hecho, que ya hemos hablado de incapacidad de hecho. Al discernimiento, a la intención es el tener plena conocimiento, de tener entendimiento del acto que se está llevando a cabo. Al entendimiento, el error de hecho o el error de hecho excusable, o si no, el dolo, cuando una persona dolosamente lo llevan a cometer un error en el acto que está llevando a cabo. Y después la libertad es la coacción física, la fuerza física irresistible o la coacción que puede tener una persona, la coacción moral. Y después eso, discernimiento, intención y libertad. Después eso es los elementos internos de la voluntad y después tenemos cómo se exteriorizan los actos jurídicos y ahí tienen que hablar de, capaz que le pregunta a la doctora González de Prada si cómo se pueden exteriorizar. Las manifestaciones de la voluntad expresa, tácita, presumida, esas. Ahí está la clasificación de la voluntad. Pueden decir el silencio. Puede interpretarse como un acto jurídico, el silencio. Entonces, en principio no, salvo que el código, la ley exprese que ante la falta de expresión, el silencio puede tomarse como que tenga efectos jurídicos. Por ejemplo, si ustedes lo citan en los casos a que reconozcan contenido y firma de un documento y si no se presenta hay una presunción de que ese documento emana de la persona. Pero es cuando la ley obliga a que se tengan que exteriorizar bajo apercibimiento de considerarlo, el caso de silencio, considerar que hay una conducta o una expresión de que el acto le pertenece a esa persona. Entonces pueden ser expreso o tácito. Tácito es por conductas. Creo que la voluntad, el tácito es cuando conductas
se exterioriza por conductas que hacen que haga una presunción de que la persona ha manifestado una cierta voluntad. Por ejemplo, una persona hace entrega, yo hoy le hablaba de cuando la remisión de deuda, cuando yo le entrego un documento a una persona, estoy renunciando a un crédito, o sea, no hace falta que sea una expresión, una declaración expresa, sino un acto, una manifestación ineludible de la expresión de voluntad de esa persona. El error, cuando hablamos, si le pregunta el error, como dice la voluntad, el error de hecho, inexcusable, el error de derecho, nunca se puede atribuirse que una persona desconoce el derecho, porque el derecho se presume conocido por todos desde la publicación en el boletín oficial. Y después acá, ¿qué más? Y después la forma de los actos. Los actos jurídicos, perdón, los vicios del acto jurídico, simulación. Sí, yo lo di eso también. Creo que la simulación, el fraude y lesión, cuando aprovechándose de la ligereza, sin experiencia. De otra persona. Y después, no sé si va a preguntar algo de escritura, que vos has dado eso. Sí, puede preguntar algo de forma. ¿Qué son los forma instrumentos? y hablamos de los instrumentos privados y los instrumentos públicos. Los instrumentos particulares que pueden ser firmados o no firmados, y los instrumentos públicos, y la eficacia, el valor de la eficacia probatoria que tiene, digamos, la eficacia que tiene el instrumento privado, y a diferencia de la que tiene el instrumento público. La fecha cierta, siempre pregunta eso también, es un tema de examen, fecha cierta de lo que es en el instrumento privado cuando estos instrumentos adquieren fecha cierta. Después de eso, creo que... Nulidades, creo, no sé si siguen, hay algo más ahí. Bueno, los instrumentos particulares sepan, y ya entramos al tema de nulidad. Ahí sepan que ¿qué diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa? La nulidad absoluta es cuando está en juego el orden público, cuando hay en primer lugar, la nulidad es un vicio, es cuando el acto es ineficaz, o sea que no tiene, nace con una enfermedad, cuando nace con una situación en la cual lo hace ineficaz. La nulidad, la ineficacia de ese acto jurídico puede ser absoluta o relativa. Es absoluta cuando hay un elemento esencial que no puede y está afectado el orden público. Y cuando hablamos del orden público es cuando se quiere proteger a toda la sociedad, a toda la comunidad, que no es una cuestión particular, sino de la comunidad. En ese caso, la nulidad absoluta, pues la tienen que declarar de oficio el juez a pedido de parte, pero no tiene efecto alguno. En cambio, que la nulidad relativa se busca la protección de alguna de las partes de la relación jurídica. Por ejemplo, estos actos solamente pueden pedir la nulidad a favor de quien se ha establecido la protección. Por ejemplo, la nulidad relativa es en los actos que llevan a cabo los menores. Pueden pedir la nulidad del acto jurídico porque esa persona no tenía discernimiento. Solamente la puede pedir, no se declara de oficio, sino la tiene que invocar a cuyo favor se ha establecido la nulidad. Es el absoluto o lo relativo. La parcial o total, la total es cuando queda sin efecto la totalidad del acto jurídico, o sea, es ineficaz todo el acto jurídico. Y la parcial es cuando se puede pedir la nulidad de alguna cláusula, por ejemplo, contractual o en forma, no se declara el vicio en la totalidad del acto jurídico, sino que el vicio está por ejemplo, en la cláusula contractual, y el acto sigue vigente, se mantiene la vigencia de ese acto jurídico, solo se declara ineficaz alguna parte parcial del acto jurídico. Bien.
No sé si hay algo más acá. No, de eso me parece que no. Después, bueno, obligaciones ya. Ya entramos a obligaciones. A ver, yo quedó la primera parte. Lo que siempre pedimos es el concepto de obligación, es la relación jurídica que en virtud de una de las partes llamado acreedor tiene el derecho de exigir a otra persona llamado deudor el cumplimiento de una prestación para satisfacer el interés patrimonial. Y en caso de incumplimiento, el acreedor puede exigir hacer el cumplimiento por un tercero o a través en forma compulsiva. Bueno, sepan la definición, que la definición también la pueden sacar del Código Civil, del artículo del Código Civil, y los elementos, acuérdense que son 4: sujeto, objeto, causa y nexo jurídico. Acá, sujetos tienen que hablar del acreedor y el deudor, tienen que ser capaz, tienen que estar determinados, pueden ser determinables. El objeto y la prestación, acá tienen que hacer una distinción. Guayer habla de objeto y prestación, el Código Civil no distingue. Lo importante es que si la prestación, hablamos de que la prestación debe tener un valor patrimonial, porque si no tiene un valor patrimonial ya no estamos hablando de obligaciones, sino estamos hablando, por ejemplo, de deberes morales. Y después, el interés del acreedor puede o no ser patrimonial. Si le preguntamos, por ejemplo, yo lo contrato a ustedes para que vayan a un comedor a darle de comer a gente indigente. Yo no tengo un interés patrimonial, pero sí la prestación de ustedes tiene valor patrimonial porque yo le tengo que pagar a ustedes. O sea, no sé si tienen que distinguir acá cuando que el interés del acreedor puede o no ser patrimonial. Y después el vínculo, que es lo más importante, que es ese nexo, ese poder que tiene el acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación. ¿Qué quiere decir esto? Que ante el incumplimiento tiene acciones para exigir que se cumpla esa obligación. Y la causa, acá la causa, cuando hablamos de causa fuente, y son capaz que le preguntan que enumere 3 causas de la obligación. Entonces acá ustedes tienen, acuérdense que está el contrato, el cuasi contrato, tenemos los delitos, el cuasi delito, tenemos el enriquecimiento sin causa, tenemos La gestión de negocios. gestión de negocios, o sea, El tenemos empleo. varios. Sí. El empleo útil, pero bueno, son con que digan qué es un contrato, el delito, el cuasi delito, el enriquecimiento sin causa, 2 palabritas que digan de eso es suficiente. O no sé, efectos de las obligaciones. Bueno, acá los efectos, podemos decir que en relación al acreedor y al deudor, el efecto normal, el pago. Acá tenemos cómo era, pero primero ha sido una clasificación hoy. Sí, los efectos anormales, Normales, no, es principales y secundarios. principales y secundarios. Dentro de los principales, normales y anormales. Sí. Que Guajar lo trataba al efecto, había la teoría clásica, hablaba que el efecto normal es el pago, la ejecución por tercero o la ejecución forzada. ¿Por qué normal? Porque en los 3 casos obtenía el específico bien que le es debido. En cambio, la doctrina, y la normal vendría a ser la indemnización, porque hay un incumplimiento, entonces se deriva en la indemnización de los daños y perjuicios. Pero Guajar dice, no. El único efecto normal es el pago, que es el cumplimiento voluntario. En la normal es la ejecución por otro, y la ejecución forzada y ejecución por otro. Y la indemnización no es un efecto de la obligación, sino una nueva obligación, o sea que lo saca de los efectos normales a la indemnización. ¿Qué otra cosa ahí? Y después los efectos secundarios son todos los efectos destinados a preservar el patrimonio del deudor y poder obtener el específico bien que le es debido. Y de ahí entran al pago, que es el pago,
los principios del pago, definen lo que es el principio de integridad, identidad, puntualidad y localización, el tiempo de pago, ¿qué más ahí? Bueno, Localización, identidad, integridad, tiempo y localización. sí. Y acuérdense que el pago no necesariamente es en dinero, no es el cumplimiento de la prestación. No necesariamente el pago es dinerario. No, y después, bueno, Mora siempre pregunta. Mora siempre, De siempre. cabeza, Mora. La mora, a ver, ¿qué podemos hablar de la mora? La mora tenemos que hablar de los requisitos que son, en primer lugar, son presupuestos, requisitos y efectos. Los presupuestos son los que están antes de la situación de mora y acá, y después los presupuestos están antes de la situación de mora, que la obligación sea exigible, que la cooperación del acreedor, pero acá lo importante es los elementos esenciales que hablan de la mora en sí. Y tenemos el efecto objetivo, el efecto subjetivo y la forma. Cuando hablamos del elemento objetivo es el tiempo. El tiempo es el retardo de cumplimiento de la obligación. El efecto subjetivo de la mora es la imputabilidad, o sea que la persona, cuando hablamos de imputabilidad, es que hay un incumplimiento imputable al acreedor, al deudor que no ha cumplido con su obligación con ese elemento subjetivo en el tiempo. Y después el elemento formal es la forma de constitución en mora, que hay dos formas de constitución en mora: mora por interpelación y mora automática. Y acá lo tenemos que relacionar con el artículo de mora, que es el artículo que son las formas, o sea, que el principio es el primer párrafo del artículo 886, que el principio de la mora automática, por eso, que hablamos del plazo. Cuando una persona no cumple su obligación, cae en mora en forma automática, o sea que el principio es la mora automática. Y excepcionalmente encontramos la mora por interpelación. ¿Y cuándo hay mora por interpelación? Son en las obligaciones a plazo, las obligaciones a plazo tácito, o sea, donde no está establecido el tiempo en que se debe cumplir la obligación. En ese caso, se debe interpelar. Las obligaciones a plazo tácito es cuando el plazo, no está determinado el plazo y depende de la circunstancia y naturaleza de la obligación. Entonces ahí tienen que hacer la distinción de obligaciones a plazo determinado, que puede ser cierto o incierto, que la mora se produce en forma automática. Las obligaciones a plazo en plazo indeterminado tácito son aquellas en las cuales la exigibilidad de la obligación depende de las circunstancias y naturaleza de la obligación. En ese caso, se debe interpelar. Y están las obligaciones de plazo indeterminado propiamente dicho, donde se tiene que pedir al juez que fije el plazo. El principio es que la mora se produce en forma automática, que son para las obligaciones de plazo determinado, que puede ser cierto o incierto. Y no sé si se acuerdan el cuadrito. Lean yo también tengo un PowerPoint ahí, en las cuales establece, creo que está más abajo acá, Ignacio, ¿no? No, ahí termina, no sé si. Ahí termina. Bueno, no importa. Sí, los efectos, bueno, los intereses moratorios, ¿no? El más importante, la obligación de la suma de dinero, los intereses moratoria. Después tenés que resarcir todos los daños también que has causado como consecuencia del incumplimiento y también la asunción de los riesgos por caso fortuito o fuerza mayor. En principio, cuando vos no estás en mora y, por ejemplo, a mí me roban el auto y yo todavía no estaba en mora, yo no tengo por qué responder por la obligación, pero si yo estaba en mora,
yo debo asumir los riesgos por el caso fortuito de fuerza mayor, porque si yo hubiera cumplido en tiempo y forma, no hubiera ocurrido no tendría que asumir el caso fortuito de fuerza mayor. Bien. Mora, concepto, entonces acuérdense, en régimen de constitución es mora por interpelación en forma automática, de ejecución forzada, bueno, sépanos que es un embargo, los efectos secundarios. Sí. ¿Qué más sigue? Clasificación de las obligaciones. Y acá lo más importante, sí, acá lo más importante es que son obligaciones solidarias y simplemente mancomunadas. Sepan que la diferencia entre una obligación simplemente mancomunada y una obligación solidaria, que siempre pregunta. Y después, no sé si acá está obligaciones de dar suma de dinero o está en la otra. Acá, ¿qué más? No, esta en la otra. Está en la otra. Y por ahí, de ahí las, como decías, solidarias y divisibles e indivisibles. ¿Alguna vez preguntó obligaciones concurrentes? Que son muy parecidas las concurrentes, son muy parecidas a las solidarias. Solamente que las solidarias pueden ser activa o pasiva, y las concurrentes solamente hablamos de pasiva, o sea que están obligados todos los deudores. La diferencia entre la solidaridad y la concurrencia, las obligaciones concurrentes, es que en las solidarias todas tienen la misma causa. En cambio, que las concurrentes son de distintas causas. Por ejemplo, La responsabilidad civil. sí, la responsabilidad civil, por ejemplo, el dueño, yo tengo un empleado que va en un auto y choca con el auto, entonces acá mi empleado puede ser que él responda, por ejemplo, por el vicio el guardián de la cosa porque iba manejando el auto. Entonces él responde como guardián del auto por estar al cuidado de una cosa viciosa. Y yo respondo por mi empleado, porque el Código Civil establece que el principal debe responder por los hechos de su dependiente. Entonces son dos obligaciones distintas, pero respondemos por su totalidad frente al damnificado. Claro. ¿Qué otra cosa ahí? No, y bueno, quizá pueden preguntar, ya cuando vimos la clasificación de los actos jurídicos, sujetos a plazo, modo y condición, condición, plazo de... Pero, bueno. Y, bueno, obligaciones de dar suma de dinero. Esto siempre, obligaciones de dar suma de dinero, siempre, posta que, sobre todo acá lo que le pueden preguntar es cómo es el sistema hoy de las obligaciones de dar suma de dinero extranjera. Hoy en día, acuérdense que ha cambiado con el decreto de Milei, es considerado dinero, ya sea que tenga o no curso legal. Si vos te obligado en dólares, estás obligado a dólares. O sea que hoy la moneda extranjera, o sea que no sea de curso legal, es considerada de obligación de dar suma de dinero. Antes no lo era. La única obligación de dar suma de dinero era la moneda de curso legal. Hoy, una obligación que no tenga curso legal, o sea, moneda extranjera, es considerada como una obligación de dar suma de dinero. ¿Qué te permite esto? Que vos te podás obligar en cualquier moneda y estás obligada al pago de la moneda a la cual vos te habías obligado. Y después, ¿qué es los intereses? Perdón, y el 765 siempre pregunta también. ¿De qué el 765? Dar cantidad de cosas y la posibilidad del deudor de liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Hoy en día eso Claro. ya Milei ya si vos te has obligado a una determinada moneda, estás obligado a dar la moneda que te había obligado. El problema que acá yo me voy a hacer un curso ahora es que no conseguí, el problema es que no conseguí la moneda, o sea, tenemos el cepo, tenemos esa imposibilidad.
esa imposibilidad de conseguir tan libremente la moneda. Entonces, la moneda a la que vos te habías obligado, entonces, está obligado, el problema que ahora se presenta es a qué valor vas a pagar el equivalente a la moneda, porque ahora ya se ha derogado ese artículo que te permitía, a vos si te habías obligado en moneda extranjera, vos estás obligado a pagar en moneda de curso legal al valor de plaza que tiene al momento de que se debe cumplir la obligación. Pero hoy tienen que decir que la moneda extranjera es moneda de curso, es una obligación de dar suma de dinero. Y después lo que siempre toma es intereses. Sepan distinguir entre los intereses, que es un interés compensatorio, un interés moratorio y un interés punitorio. Sepan la definición de estas tres clases de intereses y que el anatocismo. El principio del anatocismo es que no se deben intereses de los intereses, o sea, es que la capitalización de los intereses, salvo las tres excepciones que prevé la ley, el inciso A, B y C. O sea, del artículo te dice, no se deben intereses de los intereses, salvo que las partes lo hayan pactado expresamente con una capitalización no inferior a los 6 meses. El inciso B es cuando se demanda judicialmente y se puede capitalizar desde la notificación de la demanda, y el tercer caso es cuando practicada la liquidación ejecutoria de la sentencia, el juez ordena el pago y no se cumple, entonces se permite la capitalización de los intereses. Sí. Eso sí o sí, eso es un tema que... A ver, acá una solidarias, concurrentes y mancomunadas, diferencia de vínculo y número caso. A ver, las solidarias, concurrentes, una cosa es solidaria, otra cosa es concurrente y otra cosa es mancomunada. En las solidarias, efectivamente es el mismo, son varios vínculos entrelazados entre sí, pero la causa es la misma. En cambio, que en las concurrentes son todos vínculos también entrelazados, pero distintas causas. La diferencia entre la solidaria y la concurrente es que en las solidarias son las mismas causas y en las concurrentes distintas causas. Y en las mancomunadas son las mismas causas, pero los vínculos son independientes en las mancomunadas. Claro. Y en las concurrentes sí están en, no sé qué números casos, no sé qué. Bueno, las solidarias no se presumen, las solidarias deben estar establecidas en la ley, o salvo que las partes lo hayan así establecido. Bueno, el anatocismo ya hemos visto que es... Sí, eso sí, ya lo vimos, 770. Uh-huh. Y bueno, extinción de obligaciones, prescripción que... Bueno, hoy dimos extinción y sí, no sé si querés dar un poco, vos que también diste extinción. Sí, bueno, por regla lo que es la prescripción que requiere el transcurso del tiempo y la inactividad de la parte, ya sea para los derechos reales, la adquisición del derecho, o en el caso del ámbito de los derechos personales u obligaciones, la pérdida de la acción. Entonces, distinguir que en materia de derechos personales, o sea, los derechos se adquieren o se pierden por el transcurso del tiempo. En el caso de los derechos personales, la acción, ¿no? Y distinguir que lo que se pierde no es el derecho, en el caso de los derechos personales, sino que es la acción para exigir el cumplimiento. El que paga una obligación que está prescripta, pagó bien y no va a poder repetir lo que pagó de esta obligación prescripta, porque, digamos, subsiste como un deber moral, o como esto de la clasificación de las obligaciones por la naturaleza del vínculo, como una obligación natural. Bueno, eso es en cuanto a la prescripción. Después, bueno, hablar de la diferencia entre el sistema de la interrupción y bueno, la suspensión, qué situaciones suspenden la suspensión y bueno, lo que es la interrupción de la prescripción. La diferencia con la caducidad del derecho, en uno... Bueno, acá en la caducidad del derecho sí se pierde efectivamente el derecho. Acuérdense que esto está tratado al final, en el libro quinto,
del Código Civil. Los plazos de prescripción, bueno, en principio la ley habla de este carácter de los plazos legales, de 5 años por regla, salvo que establezcan plazos especiales. No sé qué más. Bueno, obviamente que esto surge, es de orden público el plazo de prescripción, comienza a correr a partir de que la obligación es exigible, y esto que les decía de la distinción entre efecto de interrupción o suspensión. Y bueno, y después de los modos de extinción de obligación, los otros modos de extinción, no sé si es algo que... Sí, por ahí yo le decía en dos palabras, hoy hemos visto Como con los el PowerPoint. conceptos, ¿no? El concepto es lo que hemos dicho, no, que por ahí defina qué es la compensación. La compensación es con la extinción de las obligaciones cuando un mismo deudor y acreedor son, dos personas son acreedores y deudores a la vez, Claro. donde se extingue hasta la de menor valor. Y pueden decir, puede ser legal, puede ser voluntaria, puede ser judicial o facultativa, nada más. ¿Qué es la novación? La novación es cuando se extingue una obligación para dar nacimiento a otra nueva obligación. Que la nueva obligación tiene como causa fuente la antigua obligación, donde las partes tienen que tener animus novandi, es la intención de extinguir para dar nacimiento a una nueva obligación. O que la transacción es cuando, existiendo obligaciones litigiosas o dudosas, las partes se hacen concesiones recíprocas con el fin de acordar y extinguir las obligaciones litigiosas o dudosas. Lo acordado por las partes tiene efecto de cosa juzgada, de cumplimiento obligatorio. ¿Qué es la confusión? Es cuando la misma persona se reúne la calidad de acreedor y deudor a la vez, ya sea porque puede ser por fallecimiento del acreedor o deudor, o puede ser entre vivos, por una cesión que te hace una de las partes. No da para más. Sí, más que definiciones. No. Mm, Sí, obviamente prescripción me parece que sí va a ser un tema. sí. Y interrupción y prescripción le pueden tomar a uno una y a otra de pronto. Y después los plazos, si le pregunta qué plazo de prescripción, diga 3 plazos de prescripción. Por ejemplo, el plazo genérico es de 5 años. Por ejemplo, en los plazos para exigir la exigencia de un contrato, 5 años. Para exigir una indemnización de daño y perjuicio, la responsabilidad por daño, 3 años. Después hemos dicho que los daños por el delito de lesa humanidad, imprescriptible. Después hemos hablado que el otro plazo es el plazo de la indemnización por abuso, por lesiones sexuales contra menores. Son 10 años a partir de que el menor alcanza la mayoría de edad. Y después de 2 años, tenemos la de 2 años también. De 1 año también, vicios redimitorios, estos vicios ocultos, ¿no? Ahí fíjense, 2 años, saquen un ejemplo De cada uno. De cada uno. 5 años es todo, las que no están, todo lo que no está dentro de los 3 años, 2 años, 1 año, es 5 años. Claro. No sé qué otra. Y después, yo le había dicho desde cuándo en las obligaciones, hoy le repito, para las obligaciones en el Código Tributario de Jujuy, hemos dicho que desde el principio de todas las obligaciones comienza a correr el curso de prescripción de que son exigibles. En cambio, que el Código Tributario de Jujuy establece que habíamos hablado que si, por ejemplo, una obligación se vence, a mí se me olvida el ingreso bruto, yo no he pagado marzo, abril y mayo de este año, entonces usted va a decir, y son 5 años, va a decir, comienzan desde que se ha vencido. No, comienza desde el 1 de enero del año fiscal siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el plazo no se comienza desde si se ha vencido durante 1 año, en cualquier periodo de 1 año, no se computa el plazo desde el vencimiento de la obligación, sino desde el inicio del año fiscal siguiente, o sea, desde el 1 de enero del 2025. Se computan el plazo de prescripción. O sea, por año calendario se computan los plazos de acuerdo al Código Tributario de Jujuy.
Bien, sí. Bueno, es un montón, parece que es un montón. Sí, parece mucho, pero chicos, más o menos, no se hagan mucho, es todo lo que hemos dado, sí, van a decir, dado todo, profe, pero más o menos Sí, sí. parece que es todo. Sí. Pero no es todo, ¿eh? Es muy como... Las respuestas no esperan, como les decía el profe, 5 líneas. O sea, no es que son... La definición de obligación es eso. Bueno, parece todo, sí, sí. Es una pregunta por unidad y yo creo que más o menos serán 2 preguntas por unidad, más o menos, ¿no? Sí, pero fíjense que les dijimos más o menos qué es. O sea, es... prescripción es muy importante, mora, obligación de dar suma de dinero, anatocismo, intereses. Es muy bueno lo que está diciendo. Terminamos de cursar y estamos para el final. Sí, chicos, saben que si ustedes terminan de cursar y se presentan, somos bastante benignos, porque ya vienen muy fresquito y le preguntamos lo mismo. No salimos, ustedes van a ver que siempre estamos sobre lo mismo. Sí, Candela pregunta si es que no hacen la práctica. Ahí sí, sí. Bueno, No, eso es que vamos a ver. tiene que estar, la doctora González Prada quiere que hagan las 2 cosas, por eso le aconsejo que comiencen con lo teórico, porque cuando comienzan a leer la parte práctica, a veces hasta que razonan y pasan media hora, 1 hora, entonces traten de más rápido la parte teórica, contestar lo más rápido posible y irse a la parte práctica para concentrarse, leer, que le puede llevar un tiempo, leer e interpretar, y hacen también la parte práctica. Traten de hacer todo, ser conciso y no perder tiempo en alguna. Si no se acuerdan de alguna respuesta, pasen a la otra. Si no se acuerdan de la otra, pasen a la otra para ir completando y de vuelta a volver y completar lo que no han hecho. Y los fallos no son tan largos, son generalmente como algunos párrafos, o no es todo generalmente. Así que tranquilos con eso. Bueno, en relación a los fallos, van los fallos sobre personas jurídicas, sobre, no sé qué Estados contables. estados contables, Y y bueno, puede ese. haber de todo un poco, no sé si. Yo creo que personas jurídicas es un buen tema para fallo. Ojo, ojo, que van a ir todos los que han visto en clase. Eso me ha dicho la doctora González Prada. O sea, que pueden repetir un fallo. O sea, traten de ver ahora, comiencen, no sé cómo, yo no he dado los prácticos, pero no sé si están todos los Están todos fallos. subidos. Traten de verlos raudamente, están todos. Sí, por eso, bueno, bueno, No igual. vamos a sacar uno distinto, así que pueden tener la suerte si han trabajado. ¿Trabajan todos? Sí, sí, trabajamos todos y ponemos en común después. Eh, bueno, la idea es que los vimos. Este, Yo el- creo que anatocismo, personas jurídicas, esos son los candidatos, pero bueno, es mi impresión, porque bueno, es un tema que... Incapacidad de hecho. Y bueno, si uno empieza puede ser también... Sí, sí, siempre toma lo mismo. Nulidad absoluta, nulidad relativa, la diferencia. Prescripción, suspensión, interrupción. En los requisitos de la prescripción, acuérdense en que inactividad en 2 requisitos, que el objetivo y subjetivo, transcurso del tiempo y la inactividad del acreedor. Sí. No es necesario desarrollar en orden, entonces, no, es que no es, sí, van a tener no hace falta desarrollar en Claro que orden, no. vayan viendo lo que ustedes Lo se que nos vayan vaya saliendo acordando. más rápido. ¿Qué fallos tenemos que tener más en cuenta? Lo que han visto en clase, lo que... vamos a tratar de que sean los más cortos también, que no sean los más largos para que no les lleve mucho tiempo leer de los que han visto en clase. Sí, Son 2 seguramente. horas. No sé si hay algo más ahí Y dando. bueno, y el cuestionario es común más o menos para que vayan haciéndolo y bueno, los ayuda a Eso está bueno. ir viendo, son preguntas multiple choice, en donde, bueno, la diferencia entre hecho y acto jurídico, que la tienen que tener muy clara y ahí lo van a ver si lo saben. Está bueno el cuestionario, lo que han hecho.
Léanlo una hora el cuestionario, capaz que no lo pueden resolver ahora porque son en múltiple Está choice. ya disponible. El cuestionario va a estar disponible a partir de ahora, ya está. Y lo pueden hacer las veces que quieran, pueden ir y volver, no hay problema. Está bueno. ¿Hasta Todos cuándo va a rinden estar en el mismo. disponible? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y el lunes tenemos clases prácticas o de consultas. Y vamos a terminar, No. creo que los fallos, ya no vamos a ver más fallos, creo que veremos, bueno. Yo creo que van a haber fallos, pero ya de contrato, capaz que ya por de este tema ya no van a dar más ya en la práctica, sí van a tener práctica, pero ya van a entrar en contrato, o sea que no van a tener nada que ver con los fallos de ahora, porque ya nosotros no damos nada que no vayan el parcial a partir del lunes, ya entramos a ver la última parte que es contrato. Claro. Pero bueno, la idea es que vayan leyendo, bueno, tienen tiempo todavía, no está todo perdido, así que... No, tiene. Cualquier Profe, cosa. disculpe, Sí. perdón, ¿en qué horario sería el parcial entonces? A las 13 dijeron, ¿no? Sí. Ah, ok. Para las dos comisiones. Sí. Ah, bien, gracias. Si es que alguien había preguntado que tenía una situación laboral, bueno, consúltenos puntualmente a qué hora llegaría y demás, para, bueno, que lo consideremos, porque alguien había preguntado eso. Chicos, otra cosa, sean puntuales. Yo les aconsejo también que sean puntuales. ¿Saben por qué? Porque nosotros también vamos a ser súper puntuales porque después creo que tenemos que entregar el aula. O sea, no tenemos mucha disponibilidad. Creo que vamos a usar 2 aulas, son muchos, y no tenemos mucha disponibilidad. Por ahí tenemos hasta las 15 y por ahí ya nos están sacando a 15 y 15. No podemos quedarnos más tiempo porque tenemos que entregar el aula porque generalmente tienen está ocupado por otra cátedra. Entonces, no es que seamos malos o que le acortemos el tiempo, por eso le pedimos que sean puntuales. Y bueno, cualquier cosa, aprovechen el finde y bueno, aprovechen. El lunes no va a haber clase consulta, ya se empieza a desarrollar otro tema, pero bueno, pueden aprovechar si es que es algo puntual. ¿Sí? Chicos, por último, el martes van a tener, los del turno tarde van a tener contrato y como el viernes que viene, los de la mañana van a tener que, no hay clase a las 11 de la mañana, sino que directamente van a tener el parcial a las 13, pero sí van a tener los del turno mañana, van a tener clase virtual por mí de la primera parte del contrato para igualar a los del turno tarde que van a tener clase el martes a la tarde. No sé si soy claro. ¿Sí? No sé si me entendieron. Sí, fue claro. Creo que sí. Perfecto. Bueno, entonces damos por concluida la charla de hoy. ¿Sí? Bueno, chicos. Vayan a estudiar, chicos. Buen fin de... Y bueno, cualquier cosa pueden hacer consultas, bueno, no hay problema. Nos vemos, chicos. Buen fin de... No se duerma, sí, estoy muerto, sí me estoy durmiendo, la verdad, estoy muy cansado. Nos vemos, buen fin de... Estamos en contacto, listo. Buenas noches, profe. Chao, chao. Chao. Hola, profe, buenas noches. Chao.